Y dice Sánchez Vázquez, la posesión, control y dirección colectiva de la economía por la burocracia, fuente a su vez de los privilegios individuales de sus miembros, determina la posibilidad de evolución o involución del socialismo real, de acuerdo a intereses particulares de la nueva clase, la burocracia. La transformación de la propiedad estatal en propiedad privada sobre los medios de producción está excluida para la burocracia, pues ello acarrearía su autodestrucción como clase. A su vez, la transformación de la propiedad estatal en verdadera propiedad social y transformación de la superestructura política en una dirección democrática, pluralista, minaría el estatus social dominante de la burocracia estatal y del partido. Después de la perestroika, se va a dar un fenómeno muy interesante. Primero, todas las empresas del Estado las van a comprar los políticos en turno. Ese señor Yeltsin, pues era dueño de una gran cantidad de empresas junto con su familia. Pero además se generó también lo que se van a llamar las grandes bandas de delincuentes, que van a operar a nivel del narcotráfico y del mercado de armas en todo el mundo. Hay más de 2 millones de delincuentes en bandas organizadas en el caso de la Unión Soviética, después de la caída del socialismo real. Por lo tanto, no se puede admitir la idea de un socialismo auténtico como propiedad estatal de formas políticas autoritarias, lo cual constituiría una perspectiva para los países del tercer mundo, condenados a prolongar su subdesarrollo capitalista de hoy con el desarrollo socialista de mañana. En el caso de Cuba, hay un socialismo efectivamente, pero un socialismo subdesarrollado. La idea del proyecto socialista es un socialismo equitativo, igualitario, que es muy importante. Pero lo que está pasando en Cuba es algo interesantísimo que hay que estudiar. Así, la toma del cuartel Moncada en 1953 y el desembarco del Gramna en 1956, sobre todo el establecimiento del primer Estado socialista en América Latina en 1961, marcaron el inicio de una nueva época en la conformación del socialismo del marxismo-leninista latinoamericano. En esa época se daba una enorme variedad de luchas insurreccionales, políticas e ideológicas, de entre las cuales destaca la de la etapa de las guerrillas rurales que van de 1959 a 1965 en toda América Latina, a las guerrillas urbanas que van de 1968 a 1971 y a la gran lucha del pueblo chileno por alcanzar el socialismo a través de la llamada Vía Pacífica que abarca de 1970 a 1973, lo cual constituye la primera experiencia universal de la toma del poder por la vía político-pacífica de la izquierda latinoamericana. Desde aquella época, iniciada en 1953 de la Cuba de Batista, empiezan a tener presencia dirigentes políticos notables: Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Salvador Allende. La derrota de los movimientos sociales posteriores a la Revolución Cubana y la implantación de regímenes neofascistas en un buen número de países latinoamericanos marcaron otro periodo del pensar y del actuar ácrata socialista del marxismo-leninismo y liberal. Sin embargo, ese fue un periodo de madurez creciente, pero también de dolor y algunas de las veces de desconcierto profundo, también de esperanza y lucha por la liberación de las naciones en la región. El sociólogo mexicano Pablo González Casanova, todavía vive, ha señalado el fracaso de los múltiples intentos populistas, democráticos y revolucionarios antiimperialistas y anarcosocialistas y socialistas en la región, y ha sido la consecuencia de la situación de inmadurez de los movimientos. Entre las décadas de los 30 a la del 50 parecía alejar la posibilidad de encontrar la alternativa de la liberación emancipadora en los países latinoamericanos. No es hasta que se produce la Revolución Cubana en 1859 que estas perspectivas políticas e ideológicas se modifican para abrirse horizontes filosóficos o sociales nuevos. El pensamiento liberal socialista martiano asumido por Fidel Castro y el pueblo cubano cambiará el rumbo de la historia de Cuba y de nuestra América. Después de la Revolución Cubana, hubo golpes militares, invasiones a distintas partes por parte del imperialismo norteamericano. Fue invadido varias veces, por ejemplo, Dominicana 2 veces en los 60. Hubo los golpes militares, en el caso concreto de Argentina. Hubo la tradición brasileña también de dictaduras muy fuertes, cuando estaba dando ese gran fenómeno que era muy importante en la Revolución Cubana. Pablo González Casanova señala al respecto:
el pensamiento socialista en Cuba es cuantitativo y cualitativamente distinto al de la historia anterior. Ya no solo es el pensamiento de un grupo, de una organización, de una clase, ni solo es el pensamiento ideal sobre un objeto aún inexistente, en el que las palabras no hayan la correspondencia con lo real. En Cuba se ha organizado, como diría el utopista chileno Francisco Bilbao, la autocracia de la palabra. El país cumple la palabra con extraño rigor, tiene fe en la palabra, realiza los postulados de Martí y los interpreta con las categorías del marxismo-leninismo que forjaron las revoluciones cubanas al calor de la revolución antes y ahora. El dominio de la palabra de compromiso ético y de diálogo comprometido por el cambio del estado de cosas existente de pobreza, marginación y explotación. Es la búsqueda por superar los vicios del nacional liberalismo burocrático excluyente, sin responsabilidad ni compromiso con los latinoamericanos, a la vez que lucha contra el imperialismo de muy diverso carácter, de derecha y de izquierda. Todavía hoy Cuba tiene el bloqueo económico. Todavía hoy hay muchos que tienen grandes problemas Cuba, pero grandes problemas. Nosotros no tenemos bloqueo económico, pero estamos bastante limitados, ¿sí? El imperialismo es brutal. La construcción de una filosofía de la historia explicativa, interpretativa y crítica del capitalismo es una teoría de la interpretación moderna realizada desde una unidad de análisis dentro del sistema mundo considerado como totalidad. Tenemos que hacer una nueva filosofía de la historia para entender nuestra propia realidad. Es decir, concebida como dimensión geográfica planetaria, lo cual implica la reorganización necesaria del estudio de los sucesos y de los procesos evocados y dinámicas supranacionales que derivan del conocimiento del capitalismo global de finales del 18, 19 y el 20, los cuales se combinan e imbrican con los procesos protonacionales y los locales de cada una de las zonas de este vasto continente americano. Y nos dice Carlos Aguirre Rojas. Carlos Aguirre Rojas fue discípulo de Brodel. Brodel es uno de los grandes historiadores de la Escuela de los Anales, tercera generación de los Anales. Él se forma ya con él. Y dice Carlos Aguirre: agudas diferencias entre centro y periferia, débilmente atenidas en las zonas de la semiperiferia, que se reflejan a nivel social, político y hasta cultural, ubicando a estos fuertes en imperialistas en el centro, a los estados medios en semiperiferia y a los estados débiles o coloniales o dependientes o subordinación en la periferia. Estructura desigual y jerárquica de las tres zonas geográficas del sistema mundial capitalista que además, lejos de tender a cerrarse y a borrarse, se ha ido ensanchando y profundizando durante 5 siglos de la vida histórica capitalista. Porque si el pequeño núcleo central del sistema es cada vez más escandalosamente rico, lujoso, dilapidador y ofensivamente ostentoso, eso solo es gracias a que la inmensa periferia es cada día más pobre, ascética, restringida y recatada en su consumo y en el uso de los escasos recursos que no los son expropiados por dicho centro. Ya que la riqueza de este centro, hoy como desde hace 500 años, es fruto directo de la explotación, el saqueo, el robo, la expropiación y el empobrecimiento sistemático de estas vastísimas periferias. Un filósofo ruso norteamericano rarísimo, se llama Eugen Gogol, igual que aquel que escribió una extraordinaria novela, La Madre. Él hace un balance histórico, filosófico y social de nuestra América a finales del siglo XX y confirma lo señalado cuando apunta, dice Gogol: las derrotas y las ulteriores despedidas de la revolución han producido algunas barreras interconectadas, físicas e ideológicas. 1. Lo que permanece en pie, aunque desafiado, es el terreno económico-social del capital en América Latina. 2. Ha habido una crisis en la exaltación del concepto de revolución y de la idea de la liberación. El horizonte solo del presente, sino del futuro, parece estar confinado al capitalismo vigente y a las formas ideológicas de la no emancipación. Las experiencias de Chile, Centroamérica y particularmente el derrumbamiento de la revolución de Nicaragua, así como la situación actual de Cuba, pesan a las mentes de los activistas latinoamericanos y en parte de los movimientos de masas. Gran parte de la izquierda latinoamericana, mientras continúa siendo activa a nivel local, ha fracasado al exponer un punto de vista conceptual sobre las transformaciones sociales,
y en dar una visión abarcadora de la necesidad de un nuevo comienzo necesario que podría servir como polo de atracción para las masas de América Latina. 3. Esto se relaciona con la casi desaparición del concepto de subjetividad revolucionaria de un sujeto humano viviente, los desposeídos, los humillados y los acusados. Esta larga cita muestra que las filosofías posmodernas y el poscolonialismo en la actualidad descartan los principios filosófico-políticos de la modernidad múltiple de nuestra América.